escapar. Ok. Entonces, ¿qué le tengo abierto aquí en mi browser? Es un artículo del Economist que les voy a enviar. Les envío siempre el PDF de este artículo y no el link, porque por lo que entiendo, uno se tiene que registrar al sitio, que es un poco engorroso, o sea, no está abierto totalmente el sitio del Economist, por lo cual prefiero mandarle yo el PDF, ¿ok? Pero esto para decirle que estoy en el sitio del Economist, que es un magazine de muy respetable en ámbito económico, claramente anglosaxón, pero es internacional, ¿ok? Y entonces yo quiero ver si con los instrumentos, con los contenidos que hemos visto hasta ahora, ya podemos interpretar un artículo que entonces, como le digo, es de economía, pero no es relativamente técnico, pero no es algo que puedan entender solo los especialistas, ¿ok? Entonces deberíamos estar ok. Es un artículo del 4 de febrero del 2021, que entonces, o sea, hace un par de meses, pero la situación no cambió. El artículo, el título es ¿por qué el dólar se ha dice, ¿por qué ustedes no piensan la traducción antes? ¿Por qué el dólar se ha puesto más débil, ok, en la pandemia? Y entonces nuestro objetivo es ver si podemos entender las explicaciones que nos dan, ok. Este es un poco el objetivo de un curso como este, o sea, que ustedes puedan seguir la actualidad económica. Ok, entonces, para empezar, antes de empezar a leer, un rápido resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Debilitado eso, debilitado, gracias. eh, entonces, aquí te tengo unas láminas que después le voy a, o sea, que sirven solo para ayudarnos en la clase, pero después les subo, por supuesto. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Básicamente, en términos de la curva IS, ustedes deberían estar ok a este momento. Entonces, cuando yo hablo de la curva IS en economía abierta, entonces la curva IS es el equilibrio en el mercado de los bienes, ¿verdad? Tenemos la definición de curva IS que me dice producción igual demanda, y componentes de la demanda son el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Y ahora sabemos de qué dependen las exportaciones netas, dependen de la renta nacional a través de las importaciones, de la renta extranjera, Y estrella, a través de las exportaciones, y después ambas exportaciones e importaciones dependen de epsilon, que es la tasa de cambio real. Ok, entonces lo que hemos visto hasta ahora es que la curva IS, bueno, como en economía cerrada la curva IS es una relación negativa, con pendiente negativa, ¿verdad?, entre renta y tasa de interés, y todo esto pasa a través de la inversión, ¿verdad? Esto, ¿se acuerdan? Ahora, ¿por qué escribo R y no I? Siempre acuérdense que estamos en el corto plazo, perdón, lo tengo escrito aquí, estamos en el corto plazo, por lo cual tasa de interés nominal o real son la misma cosa, porque no hay inflación en el corto plazo, porque la definición de corto plazo es que los precios quedan fijos. Misma cosa para epsilon y E. Nosotros, o sea, ustedes saben que hay una diferencia entre epsilon y E, porque epsilon es igual a la tasa de cambio nominal multiplicado por el índice de precios al extranjero, pi estrella, dividido por el deflactor o el índice de precio nacional. Pero cuando los precios están fijos, esto lo puedo normalizar, decir que es una constante, o por ejemplo normalizar directamente a 1, solo esto que está en el redondito, o sea, esto igual a 1, ¿no? Que es todo. Por lo cual, si esto es igual a 1, epsilon es igual a E, ¿ok? Entonces, para nosotros, para mí, yo hablo de manera como si fueran sinónimos de tasa de interés nominal y real, y de tasa de cambio nominal y real, y esto vale solo porque estoy en el corto plazo, ¿ok? Ya. Ahora, lo que me interesa que pongamos en relación con el video de Gita Gopinath, a ver si
A ver si Constanza, que me dijo que se entendió, me puede un poco ayudar en esto. Miren, si yo estoy, o sea, la hipótesis que nosotros hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Es que si yo le digo que tenemos una depreciación real, ¿ok? Imagínense que le estoy diciendo ceteris paribus, o sea, no está cambiando nada más, pero tengo una depreciación real, o sea, epsilon sube. El hecho que epsilon sube, ¿están de acuerdo conmigo que le hace desplazar toda la curva IS a la derecha? Punto primero. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Una manito por arriba o algo en el chat está suficiente para que yo esté tranquila que estamos de acuerdo con esto. Súper, perfecto. Ahora, que una depreciación real. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que bajo la condición de Marshall Lerner Robinson, esto MLR escrito aquí, bajo la condición de Marshall Lerner Robinson, nosotros sabemos que si epsilon sube, NX, o sea, la balanza comercial en total mejora, ¿ok? Ahora, hemos visto que también esto es puede que no pase en el inmediato. En realidad hay lo que hemos visto con la curva J es que se necesita normalmente un tiempo de ajuste, ¿ok? Ahora, no me acuerdo más si yo le había mostrado este gráfico que tienen en las láminas, pero en caso se lo muestro de nuevo, ¿ok? Ustedes nos podríamos preguntar si esta condición de Marshall Lerner Robinson, decimos en los datos, funciona sí o no, ¿ok? Entonces, este gráfico, ¿qué le está contando? No sé si alguien o sea, leemos que está escrito aquí, ¿ok? Aquí me dice, ¿cuál es el efecto de una depreciación real del 10%? ¿Ok? Entonces, de un tamaño bastante importante. O sea, yo estoy diciendo que epsilon sube, tengo una depreciación real, y en particular este sube del 10%, y me está diciendo cuál es el efecto sobre las exportaciones netas, NX, o sea, real, por supuesto, para nosotros NX, como todas las variables de la curva IS, NX es una variable real, ¿verdad? ¿Y por qué está escrito en porcentaje? O sea, porque lo que yo leo aquí abajo en el eje son 1, 2, 3, 4, ¿qué es esto? Son 1, 2, 3, 4%, ¿ok? Me dice en términos de porcentaje, pero del GDP, ¿ok? Para tener una idea de tamaño. ¿Vale la condición de Marshall Lerner Robinson, sí o no, según ustedes? En los datos, considerando lo que les muestra este gráfico. ¿Cómo se lee este gráfico? Es posible que si alguien habla yo igual no lo escuche, porque entonces o alguien habla y vemos si lo escucho, o me escriben. ¿Profe, me escucha? ¿Me escucha? ¿Profe? Nada, no sé qué miércoles está pasando, porque veo que Bárbara, no, perdón, veo que Ignacia, sí, Ignacia, veo que tú estás hablando, nada, no entiendo, no sé por qué, no sé por qué no escucho nada, capaz que tengo alguna impostación extraña. No escucho nada, no escucho nadie, estoy leyendo en el chat. Yo Sí, los demás te escuchamos. Ah, sí, claro. Ah, sí, perfecto. Ustedes, los otros escuchan, soy solo yo que no escucho nada, así que parece que tengo algún problema con puede ser alguna... ¿Mm? Alguna configuración, algo me tiene que saber No, pero si ustedes, si escuchan, ustedes se pueden desmutear, por lo cual, sí. Lo intenté antes, intenté de entrar a Zoom de nuevo, igual queda igual, pero lo puedo hacer efectivamente. Pero déjeme un segundo ver. ¿Cómo? Espera.
déjame un segundo de paciencia que voy a ver. ¿Me pueden intentar de hablar de nuevo? Profe, ¿me escucha? No, ve, está hablando. No, está hablando y yo no la escucho. Nada. No escucho nada. Nada, hacemos así, pruebo, intento de reentrar, entonces un par de minutos de paciencia, entonces hago, pero que paro de hacer el recording y después lo voy a tener que pegar un record. Ok, ya, ahora sí, Ignacia, que estaba hablando antes, por favor, perdón. ¿Cómo lo leemos? ¿Profe? Sí. ¿Podría repetir un poquito de qué trataba un poco el gráfico? Ah, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Ya, miren, estaba diciendo, no sé si le vino la curiosidad de ver si esta condición de Marshall-Lerner-Robinson, que se me olvidó de escribir aquí, vale en los datos sí o no. La idea sería, tenemos que ver si una depreciación real implica que efectivamente las exportaciones netas mejoren. Esto debería ver, si esto pasa, la condición de Marshall-Lerner-Robinson se respecta, ¿ok? Entonces, este gráfico sacado de un paper del 2015 de la gente del, ¿cómo se llama? Del Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Entonces, usan datos de todos los países del mundo, ¿ok? Y que miran cuál es el efecto, ¿ok? ¿De qué? De una depreciación real del 10%, ¿ok? Sobre, entonces, efecto de una depreciación de un cierto tamaño, por supuesto, en el sentido que es una depreciación muy chica, capaz que no se vea el efecto, pero una depreciación real sobre Real Net Export, o sea, básicamente están mirando el efecto de quién, de epsilon, del hecho que epsilon suba sobre NX. Ahora, ¿cómo se lee este gráfico? Yo aquí veo aumento en NX, aumento en la exportación en netas reales, ¿ok? Hay diferentes posibilidades porque yo puedo tener una depreciación del 10%, voy a ver dónde que hubo de episodios de depreciaciones importantes, o sea, por lo menos 10%, pero después si yo tengo episodio, algo que pasó en Chile, puede haber pasado en, no sé, Gambia, Vietnam, o sea, tengo diferentes posibles episodios a través de países del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí hay una heterogeneidad. O sea, lo que le quiere decir es, miramos, estandarizamos episodios de depreciación y vemos qué pasó en diferentes momentos del tiempo, en diferentes países del mundo. Por lo cual, este es un gráfico donde lo que tienen que leer aquí es como, no es técnicamente un histograma, pero parecido, en el sentido que aquí me dice cuál es la frecuencia, solo que aquí en el eje del X veo el tamaño de este aumento de las exportaciones netas. ¿Se entiende un poquito más? La frecuencia me dice cuánto episodio hubo de, por ejemplo, de aumento del 3%. Yo lo leo aquí. ¿Se entiende? Ahí va esta barrita más alta, me dice que hay muchos episodios con aumento de 1.5%, por ejemplo, o un poquito menos de 1.5%. O sea, hay mucha masa aquí y después hay algún efecto, algún episodio, pero con esta frecuencia más baja, ¿verdad? En términos de aumento hasta el 3%. ¿Se entiende el gráfico? Sí. ¿Sí? Ahora, ojo que también estos 2-3% de que está, 3% de que está hablando en porcentaje del GDP, ¿ok? Del PIB. ¿Se entiende? O sea, le estoy diciendo, básicamente lo que le estás diciendo es si epsilon sube bastante, como de un 10%, ¿cuál es el efecto en realidad
sobre este cociente, sobre NX dividido Y. O sea, esto es Real Net Export, ¿verdad? Pero en porcentaje en términos del PIB. Ahora que el gráfico espero que se entienda un poquito más, me dicen si ustedes piensan que la condición de Marshall-Lerner-Robinson se respeta, sí o no. O sea, se respetaría hasta la barrita que tiene más frecuencia, porque después empieza a haber como un efecto opuesto a lo que dice la condición. ¿Por qué? Un efecto opuesto. Porque una depreciación real hace que suban las exportaciones. Perfecto, Y aquí entonces vemos mira, una baja en la frecuencia. pero mira, aquí va de 0 por arriba, o sea, nunca baja. Aquí lo que está pasando efectivamente es que al subir epsilon hay un aumento porque estoy por 0, de 0 por arriba. Aquí un problema de tamaño, o sea, lo que me está diciendo es cuánto suben esta exportación en neta con respecto al PIB. 0.5%, 1%, 2%, 3%, ¿se entiende? Sí, Pero entonces, sí o sí, lo que me dice es que esto está subiendo, porque estoy del 0 por arriba. No hay nadie, ninguna observación que me dice que algo pasa y estoy en el ámbito negativo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? sí, ¿Se sí. entiende? Ahora, aquí hay un Ujú. problema de tamaño, en el sentido que efectivamente ustedes de este gráfico pueden tener dos conclusiones. Uno, Marshall-Lerner-Robinson sí se respeta, porque lo que me dice es que hay un aumento en la NX, hay un aumento de exportaciones netas después de una depreciación. Esto pasa, esto es verdad. Lo que sí hay una cierta heterogeneidad en el tamaño. Hay algunos países donde esta NX reaccionan un montón, o por lo menos, claro, NX es siempre NX dividido por PIB, pero reaccionan un montón, y otros países en los cuales reaccionan un poco menos. Ahora, ustedes deberían entender y pensar que efectivamente cuando yo le muestro esto, o sea, nosotros no hemos hablado en términos del tamaño. Yo la única cosa que hemos dicho es que si hay una depreciación, Marshall-Lerner-Robinson nos dice que hay una mejora en la balanza comercial. Aquí le muestra que en realidad hay una cierta heterogeneidad en términos que en algunos países mejora más que en otros, pero dentro de todo, y entonces el total es lo que les dice aquí en promedio, decimos, hablan ellos de si ustedes calculan el promedio de esto, que ahí entonces será más, es aquí, entonces es 1.5%. Pero claro, hay países donde reaccionan menos, hay países donde reaccionan más. ¿Estamos de acuerdo con el gráfico? Profesora, Sí. pero entonces eso quiere decir que, o sea, porque la condición de Marshall-Lerner-Robinson era que si las dos electricidades de la importación y la exportación sumaban 1, entonces que aumentaban las exportaciones netas. Sí, mayor que ¿Significa 1, eso que en la vida real nunca? mayor que 1. La condición de Claro, Marshall-Lerner-Robinson, sí, perfecto. dije menor. Sí. No, Ah, dijiste igual. Entonces, la única cosa que te quería decir es que efectivamente, si esto vale, entonces la condición se respeta. Era solo para estar seguro que estábamos de acuerdo. Sí, perdón. ya. Continúa, sí, sí. Gracias por la corrección. Pero entonces nunca es menor en la vida real, así la suma de Exacto, esta, o igual, nunca. exacto. Ah, ya. O sea, lo que me dice es, considerando los datos, y yo efectivamente puedo concluir que esta condición sí se respeta. Ojo, la cosa importante es esta. Es esta parte, si ustedes siempre del gráfico tienen que leer, por supuesto, lo que le explica la parte, como decir, la leyenda, ¿verdad? Y aquí que le dice, nota, la figura muestra long term effect. ¿Lo ven? ¿Ven mi cursor?
long term. O sea, ojo, que esto le está diciendo, no es que valga, no es que yo estoy mirando simplemente lo que pasa el mes después o 2 meses. Yo estoy tomando lo que ellos definen como long term effect, o sea, que significa que estoy mirando bastante espacio entre el episodio de depreciación y la reacción de la exportación en netas, pero es exactamente consistente con lo que hemos visto nosotros. ¿Se entiende? Tomás, no sé si era Tomás, no vi el nombre. Sí, era yo. Ah, perfecto. Tomás, ¿se entiende? Sí, pero o sea, nunca va a pasar que no se cumpla entonces. No. Es como que está comprobado. Exacto, está comprobado. Ahora, por supuesto, en general, aquí siempre decimos que nosotros no es que hacemos una ciencia perfecta, por lo cual es seguramente posible que tú puedas encontrar o un estudio que diga, mire, en realidad si vamos a mirar los años, lo que sé yo, los años 90, no se cumple. O sí, mira, quiero decirte, hay que ver bien qué datos se usan, cuánto tiempo, qué tipo de países, por lo cual es una conclusión bastante unánime, o sea, hay varios papers que le muestran esto, pero esto no elimina la posibilidad que uno encuentre siempre posiblemente un estudio que muestre el contrario, ¿ok? Porque en realidad esto es la realidad, ¿no? De la ciencia social. Sí, entiendo. Sí, ok, pero también ojo que tampoco esto significa que si tú ves un episodio de depreciación hoy y mañana me dice, el próximo mes me dice, pero la exportación neta no mejoraron. Ojo, no estamos mirando efecto en el inmediato, tiene que igual dejar un tiempo de ajuste. Este es el único punto también a tener en consideración. ¿Ok? Entonces, esto Ok, muchas gracias, profe. súper, no, perfecto. Ok, entonces esto era para tener un poco una idea del hecho que efectivamente esto es lo que nos confirma bastante bien, los datos nos confirman lo que nosotros usamos como hipótesis, ¿verdad? En el modelo Mandel-Fleming. Pero, hay un pero. ¿Cuál es el pero? Que, entonces, para decirlo claramente, nosotros sí usamos esta hipótesis, la Marshall-Lerner-Robinson, por lo cual una depreciación le hace que toda la curva y se desplaza a la derecha y una apreciación le hace desplazar toda la curva del otro lado. Claramente, en teoría, o sea, consideremos el tiempo de ajuste, pero hay un pero. Lo que les contaba Gita Gopinath en el video, o sea, en realidad esto, entonces, hay un tiempo de ajuste, los datos nos confirman, pero sobre todo antes de este tiempo de ajuste y sobre todo considerando la dominancia del concepto de dollar dominance, puede ser que valga menos, ¿ok? Entonces, mi punto aquí es, para quien han visto el video, se dan cuenta del hecho que hay un poco una contradicción entre lo que nosotros estudiamos, ¿ok? Y lo que les contaba el video. ¿Se entiende por qué o no? Sobre todo, o sea, ¿quién lo vio? Constanza, que decía que se entendía. ¿Está bien? ¿O este concepto? O sea, yo le quería un poco poner la duda o la cosa en la oreja para decir, ojo, igual la realidad es un poco más compleja. ¿Por qué? Lo que le explicaba la economista, que ¿cómo se llama? El chief economist del Fondo Monetario, es que en realidad la hipótesis que nosotros hacemos básicamente detrás de esta cosa, de esta idea, es que las exportaciones están o sea, el punto fundamental aquí es el link entre la tasa de cambio nominal y la tasa de cambio real, ¿verdad? Entonces, si yo estoy considerando dos países, como le hacía en el video, ¿verdad? Le estaba considerando, déjeme ponerlo en una lámina limpia.
el video, ¿verdad? Justo para hacer un resumen. Video de Gopinath. Okay. El video, si se acuerdan, el ejemplo era, me parece, Brasil con Japón. Okay. Entonces decía, si yo estoy exportando soya desde el Brasil hacia Japón, okay, en teoría, si yo esto pienso que está expresado en real brasilero, y cuando el Japón exporta a Brasil, no sé, autos, esto está expresado en yen, una depreciación nominal que después se refleja en una depreciación real, debería mejorarme la balanza comercial, ¿ok? Pero, ¿cuál es entonces, en teoría, si yo voy a mirar cómo le va la tasa de cambio entre real y yen, debería tener la información. ¿Cuál es la cosa que nos contaba Gita Gopinath en el video? No sé si Constanza me puede ayudar con esto o alguien que se acuerda. En general esas transacciones se hacían en dólares. Perfecto, ¿ok? Entonces, en realidad, cuando ¿cuál es el punto fundamental? Que las transacciones se hacen, o los precios se hacen en dólares, y los precios de estos bienes en realidad están expresados en dólares, aunque no tenga nada que ver Estados Unidos en esta transacción. Es una transacción entre Brasil y Japón. ¿Ok? Que sea la soya que va a Japón o los autos que van a Brasil. Aunque no tenga nada que ver Estados Unidos, lo que pasa en la realidad es que los precios y las transacciones se van a hacer en dólares. Entonces, ¿cuál es el punto de Gita? De nuestra amiga Gita, que no es que en realidad lo que yo tengo que ver en realidad no es tanto la tasa de cambio real yen, cuanto real dólar y yen dólar. ¿Se entiende? Esto complejiza un poco la situación y nosotros en realidad en el modelo no lo tenemos en cuenta. Nosotros cuando hablamos de la tasa, ¿se entiende? Nosotros estamos en este mundo esta versión más simple, pero lo que me interesa es que ustedes tengan claro que la realidad es más compleja. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la realidad yo tengo que ir a ver qué le está pasando a la tasa de cambio de dos países que no tienen nada que ver con Estados Unidos, sus tasas de cambio respecto al dólar, porque es posible que efectivamente el real se deprecie con respecto al yen, pero en realidad lo que tengo que ver es si qué le está pasando a ambas monedas con respecto al dólar, ¿ok? Por lo cual, ojo con esto. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende la cuestión? Sí, se entiende. Súper, perfecto. Ok, esto nos ayuda un poco a tener los pies en la realidad, aunque repito, lo vamos a ver en versión más simple. Ok, entonces, si estamos de acuerdo con lo que es la parte de curva y S en economía abierta, ¿verdad? Sobre esto creo que estamos bien. Lo que hemos visto en la última clase era un poco el concepto de balanza de pago. Ok, entonces, hemos en realidad simplificado la balanza de pago, nos dice, han visto, ¿verdad? Cuenta corriente más cuenta financiera más cuenta de capitales, todo esto por definición tiene que estar igual a cero, tiene que estar en equilibrio. Nosotros simplificamos, más que cuenta corriente, hablamos directamente y solamente de balanza comercial, o sea, de exportaciones netas. Y lo que es la cuenta capitales, llamémoslo flujo de capitales, ¿ok? Entonces, lo que sabemos básicamente es que como la exportación es neta más flujo de capitales, para que estemos en equilibrio, tienen que netearse. Esto me dice que si yo tengo un país con superávit comercial, ¿qué significa? Que exporta más de lo que importa. O sea, básicamente yo tengo flujos de capitales negativo, que significa capitales que salen del país, o que significa, o dicho de otra manera, este país está prestando al resto del mundo. ¿Ok? Hasta aquí también estamos de acuerdo. No, espero que no hayan duda.
si no me bloquean. Entonces esto, y viceversa, si tengo un país con déficit comercial, esto significa que este país está recibiendo, tengo flujo de capitales positivo, significa que entran capitales. ¿Qué significa que entran capitales? Básicamente que este país está tomando en préstamo de resto del mundo o en particular de sus socios comerciales, o sea, puede ser que esté tomando en préstamo en particular de un solo socio comercial, como es la historia típica del último año entre US, Estados Unidos y China, ¿ok? Para hacer un ejemplo práctico. Ok, esto es otro punto que hemos visto y nos sirve. Cada vez que ¿por qué nos sirve? Nos sirve de saber cuándo estamos en equilibrio y qué pasa en términos de los flujos de capitales cuando yo estoy en desequilibrio, ¿ok? Esto ahora lo vamos a ver en el gráfico. La última cosa que quiero retomar con ustedes es entonces esta expresión de la curva de la balanza de pago es algo que se respeta siempre, o sea, es una definición, ¿ok? Y ojalá deberíamos tener una intervención, una charla de unos economistas del Banco Central explícitamente sobre balanza de pago, ¿ok? Pero más allá, me parece que me han dicho en mayo. Esto vale siempre. Ahora nosotros tenemos que hacer una hipótesis para definir en qué tipo de movilidad de capitales tenemos. Podemos tener situaciones con movilidad perfecta o como súper restrictivo que no tenemos ningún flujo de capital. Por ahora hemos hecho la hipótesis de movilidad perfecta de capitales y entonces básicamente entonces, repito, esta balanza de pago se respeta siempre, pero la forma que toma es un poco diferente si yo estoy con una movilidad perfecta o con movilidad imperfecta de capitales. En particular, lo que han visto en el video la última vez, que es la condición de arbitraje, la condición que se llama Uncovered Interest Parity, entonces UIP, paridad descubierta de tasa de intereses. Esta condición vale cuando la movilidad de capitales es perfecta, que significa que yo puedo mover capitales de un país al otro sin restricciones. Esta es una hipótesis extrema, ¿verdad? Sin pagar costos, sin tener que esperar tiempo y a mi total voluntad, ¿ok? O sea, a mi total elección. Esto significa que cualquier diferencia minúscula entre tasas de intereses se refleja, o sea, básicamente esto le está diciendo, desde que me doy cuenta que hay una oportunidad de ganar, por ejemplo, moviendo mis capitales de un país a otro, yo voy a mover infinita cantidad de capitales. ¿Por qué? Porque no hay restricciones. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Dudas, preguntas? Entiendo, profe. Súper. La última cosa que no sé si nosotros habíamos visto en el video, creo que no, claro, no, creo que no lo he visto. Entonces, un segundo de atención extra por acá. No he visto con ustedes explícitamente cómo es que la balanza de pago o las condiciones de UIP en realidad me dicen la misma cosa cuando estoy con movilidad perfecta. ¿Okay? Entonces, aquí le hago un ejemplo muy simple. Miren, démosle una forma funcional lineal a esta cosa. Entonces ven, nx, le estoy diciendo, si miran aquí, nx, le estoy dando una forma que sería la siguiente. Alfa 1 por y estrella. Entonces yo sé que la exportación neta tiene que depender de manera positiva de y estrella, por lo cual todos estos coeficientes son positivos. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 son positivos, por lo cual aquí tengo un menos enfrente. Entonces le digo alfa 1 y estrella más alfa 2 epsilon menos alfa 3 y. ¿Ok? Esta es la expresión de nx, lineal en cada subcomponente. Y después le estoy diciendo también, démosle una forma funcional a estos flujos de capitales de la siguiente forma. Esta es una constante, K, ¿ok? Entonces esta constante K que multiplica cualquier pequeña diferencia haya entre la tasa de interés nominal y lo que debería ser según la condición de paridad. ¿Se entiende? Aquí hay un por, una expresión K que multiplica esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy escribiendo?
Profe, Sí, sí, no entendí lo de la K. sí. Aquí le estoy dando una forma funcional a esto que le decía flujo de capitales, ¿ok? ¿De qué dependen estos flujos de capitales? Le estoy dando la siguiente forma. Mira, cuando yo estoy con la condición UIP, yo sé que I es igual a I estrella más la depreciación esperada. Y estrella es la tasa de interés al extranjero. ¿Ok? Entonces, llévate todo esto a la izquierda del igual. Tengo I menos tasa de interés extranjera menos tasa de depreciación esperada. Es la cosa que está escrita aquí en la paréntesis. ¿Ok? Esto es simplemente lo que está escrito aquí, donde todo está a la izquierda del igual. Y le estoy diciendo, K es una constante que me dice, entonces, si aquí dentro de la paréntesis hay algo que es, por ejemplo, diferente de cero, o sea, hay alguna cosa, alguna situación en que no me está respetando esta condición, ¿ok? Y no es igual a Y estrella más de versión esperada si aquí dentro de la paréntesis hay algo positivo, ¿ok? Entonces te estoy diciendo, ¿cuánto valen los flujos de capitales? Valen un número, una constante K, que multiplica esta diferencia que puede haber entre tasa de interés y depreciación esperada. ¿Se entiende un poco la interpretación ahora? O sea, mira, la idea es la siguiente. Si yo estoy si yo estoy con movilidad perfecta, significa desde que yo, es como jugar en bolsa, ¿verdad? O sea, yo desde que me doy cuenta que hay una mínima posibilidad de hacer plata, de hacer arbitraje, yo voy a mover infinito capitales. O sea, me estás diciendo, si aquí en la paréntesis hay algo, por cuanto bajo sea este valor, ¿cuánto flujo de capitales voy a tener? Enorme. O sea, acá, esta constante K es muy, muy, muy alta, imagínate. Significa que yo muevo un montón, puedo mover infinitos capitales de un país a otro en un segundo, por ejemplo. Y otra cosa es decir, mira, yo en realidad me doy cuenta que podría hacer, que tengo una oportunidad de ganar, por ejemplo, utilizando esta diferencia de tasa de intereses, ¿ok? Me gustaría aprovechar de esta oportunidad, pero en realidad tiempo que llamo a mi broker, si lo tengo, le digo de que tiene que mover capitales por aquí, por allá, pagar fee al banco, etcétera, o sea, la oportunidad de hacer plata ya se me fue. Esto es por decir una situación en la cual la movilidad de capitales no es perfecta. Tengo algunas restricciones, por cuanto chicas. ¿Se entiende un poco más? Sí, perfecto, profe. Súper. Entonces, esto me dice que este K, yo de manera muy simple lo puedo representar, lo puedo usar para representar cómo es la movilidad. Entonces, miren, de hecho, si yo le digo que hay movilidad perfecta, es como decir que este K, esta constante, es un número enorme. O sea, podría decir K tiende a infinito. O sea, desde que hay una micro diferencia, desde que esté igual, si este igual no se respeta, ustedes observarán millones de dólares que se mueven de un lado a otro de los países para que este igual se respete de nuevo. Entonces, miren, si yo tengo esta expresión como la tengo aquí, ustedes ven abajo, ¿verdad? La última línea que tengo escrita aquí, esta última. Sí se ve, profe. Sí se ve. Súper. Entonces, miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy reescribiendo la misma cosa de arriba, pero dejándome a izquierda del igual solo el i. Y me estoy llevando todo el resto a la derecha. Entonces, a la derecha ahora tendré del igual, ¿verdad? Tengo menos alfa 1 dividido todo a la derecha y después entonces divido todo por k. Tendré lo que era negativo pasa a ser positivo, ¿verdad? Tengo alfa 3 dividido K, menos alfa 2 dividido K, menos alfa 1 dividido K, y después me queda el más y estrella más depreciación esperada. Si K tiende a infinito, estos coeficientes aquí están barrados porque tienden a ser cero, ¿verdad? Claro. ¿Y con qué quedo? Quedo con la expresión I igual I
igual tasa de interés extranjera más depreciación esperada. ¿Se dan cuenta? O sea, las condiciones de paridad descubierta de tasa de interés la puedo racionalizar o interpretar también como una situación que viene o sea, una expresión de la balanza de pagos cuando tengo un K, esta constante muy alta que tiende a infinito, lo que me expresa básicamente una condición de movilidad perfecta de capitales. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con esto? Sí. Súper. Perfecto. Entonces, por ahora nosotros vamos a trabajar bajo la condición, la hipótesis de movilidad perfecta, pero tengan en la cabeza esto porque en la próxima clase, creo, ya la próxima, vamos a volver a una situación un poquito más realista. Decimos que no es de movilidad perfecta, sino que es de movilidad imperfecta, ¿ok? Pero por ahora nos quedamos con esta expresión. Resumen. Ponemos todos juntos en un solo gráfico. Ah, se me olvidó de decirle la curva LM que le dice demanda de moneda, LDYI, demanda de moneda, igual a oferta real de moneda, queda igual, o sea, la curva LM básicamente no cambia nada en el sentido que estamos hablando de oferta y de demanda de moneda nacional, o sea, si estamos en Chile pesos, si estamos en dólares, Estados Unidos dólares, lo que sea, pero ¿quién maneja la oferta de moneda? El Banco Central del país. ¿Y para qué necesitan moneda los agentes? Para hacer transacciones, por lo cual esta curva LM decimos que da igual que en economía cerrada. La única diferencia es que ahora el Banco Central va a poder va a poder intervenir en caso, no solamente en el mercado o sea, subiendo y bajando la oferta de moneda, sino que también vamos a estudiar cómo interviene en el mercado de la tasa de cambio, mercado cambiario, cosa que el Banco Central de Chile de hecho hace, ¿ok? Entonces, ponemos todo junto. Tengo la curva IS con pendiente negativa, ojo, está la curva IS, ¿verdad? Entonces, expresión estándar que ya tenemos. En realidad, una vez más, para ser más consistente, si quieren, yo aquí le pongo directamente E, porque una vez más, acuérdense que E lo podemos definir igual a epsilon, ¿ok? Bajo nuestra hipótesis que estamos en el corto plazo, pero... tengo la curva IS, tengo la curva LM con pendiente positiva, todo estándar, y aquí le tengo graficada la curva UIP, ¿ok? Ahora la curva UIP me dice la versión de balanza de pago, pero en movilidad perfecta de capitales, ¿verdad? Me dice la tasa de interés nacional y tiene que ser igual a la tasa de interés extranjera más la depreciación esperada, ¿ok? Entonces, ahora nuestro objetivo es poder estudiar algo que pasa en esta economía, donde no solamente se mueven la curva IS y el M, sino que también se puede mover esta curva UIP, ¿ok? Vamos a hacer una situación de más movimientos. Hasta ahora, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí. En particular, perfecto, gracias Joaquín. En particular, la última cosa que le quería preguntar es la siguiente. En términos de desequilibrios, o sea, si yo estoy arriba de la UIP, ¿verdad? Estoy en equilibrio, porque aquí I es igual a lo que debería ser. Ahora, si yo me encuentro en cualquier lugar, decimos en cualquier punto, entonces estoy en desequilibrio claramente, ¿ok? Pero si yo estoy en un punto de desequilibrio aquí, o sea, en esta parte del plano, ¿qué tipo de flujos de capitales debería yo observar? O sea, yo le digo, si yo me encuentro, estoy afuera del equilibrio, ¿no? Dice, ¿cómo puede estar allá? Bueno, después lo vamos a ver cómo puede estar allá, pero si yo estoy, si yo estoy en el punto A, no se está respetando la UIP. ¿Qué tipo? Ok.
¿Todos vendrían a invertir acá? Ya que la tasa de interés nacional es más alta. Perfecto. Entonces, todos vendrían a invertir. Ojo, la única cosa que les pido es que tengan cuidado con la palabra invertir, porque me dicen inversión, ¿cuál es? ¿La inversión esta? No, no, no. Estamos hablando de inversión en el mercado financiero. O sea, lo que dice Joaquín es que en A, yo que estoy afuera del equilibrio, o sea, no se me respecta este igual, pero en A, entonces déjeme escribir, no sé, aquí, ojalá que lo haga. En A, ¿ok? La tasa de interés nacional es más alta de lo que debería ser, porque, ¿verdad? Con este nivel, o sea, este es el nivel que debería tener y yo estoy más arriba de la curva, ¿ok? Entonces, y es más alto de lo que me dice la UIP. El resultado es que es interesante invertir en el mercado financiero. Entonces, ¿qué tipo de flujos de capital nacional? Lo que dice Joaquín es correcto, ¿verdad? Es interesante invertir en el mercado financiero doméstico porque paga más, una inversión financiera paga más de lo que debería ser si estuviéramos en equilibrio. Entonces, ¿qué tipo de flujos de capitales voy a observar? ¿Positivos? Positivos, ¿ok? Entran capitales financieros en el país. Ok. Si entran capitales financieros en el país, el otro step que tenemos que hacer en el otro step en términos de razonamiento tiene que ser el siguiente. Si entran muchos capitales, ¿qué tipo de presión hay sobre la tasa de cambio? ¿Cómo lo Yo creo que podemos...? baja, ¿no? ¿Sí? Perdón, ¿qué dices? Que yo creo que baja, ¿o no? O sea, ¿en ¿O qué no se...? tiene efecto en eso? Sí, tiene efecto y tu efecto es correcto. Si nos puede explicar por qué estás en el correcto. O sea, es que yo creo que mientras más circulación de capitales haya, la tasa de cambio va a disminuir. Profe, es Pero por el precio de la ¿Y demanda del por qué? capital, ¿no? O aquí, exacto, ya aquí entramos, aquí puede ser que nos ayude un poquito más. O sea, ¿Profe? sí, déjeme borrar aquí. Es por la balanza de pagos, ya que ahí sale que las exportaciones más la cuenta corriente, creo, no recuerdo cómo se llamaban, eran igual a cero. Ojo, aquí estamos, mira, si estuviéramos en equilibrio, estaríamos arriba de la UIP, ¿ok? Entonces, cuando tú estás arriba de la UIP, esto es el valor de I que deberías tener tú, ¿ok? Entonces, efectivamente, si estoy arriba de esta curva, en cualquier punto, sea por ahora no lo sé dónde estoy, porque necesito saber la otra cosa, o sea, cómo funciona cuál es la curva LM, la curva YS, etc. Entonces, por ahora, pensemos a una situación en la cual hay, o sea, olvidémonos de la otra curva, ¿ok? Entonces, esta es la curva UIP. Si estoy arriba de cualquier de estos puntos, me dice que la tasa de interés es la que debería ser y lo que me implica es que la balanza de pago efectivamente, como dice Joaquín, me dice NX más flujo de capitales, todo esto igual a cero en cualquier punto arriba de esta curva roja. Esto se está respetando, porque se está respetando la UIP. Ahora, el problema es si yo no estoy con esto, ¿ok? Entonces, si yo me encuentro en el punto A o si yo me encuentro en el punto B. La diferencia es que siempre no se respecta, pero en un caso yo estoy, no se respecta está igual, ¿verdad? Pero en un caso yo estoy con I mayor y que en el otro caso yo estoy con I menor de lo que debería ser. Esto es el caso mayor es el caso A para entendernos y esto es el caso B. ¿Ok? Entonces, no se respecta, o sea, la balanza, yo estoy en desequilibrio justamente, entonces es verdad que en general BP me tiene que dar igual a cero, pero si yo le estoy diciendo que no estamos
en equilibrio por sea por ejemplo muy corto el plazo, pero por un segundo no estamos en equilibrio, esto entonces no se respeta el igual y esto igual tampoco se respeta. Entonces, o estoy con un I mayor o con un I menor. Y tú antes, Joaquín, me habías dicho correctamente, por ejemplo, si estoy en A, la tasa de interés es mayor de lo que debería ser, ¿ok? Entonces yo en este punto debería empezar a observar flujos de capitales que entran. Y sobre esto estamos de acuerdo, mientras que yo aquí debería observar flujos de capitales en salida, que se van, capitales que se van. Y hasta aquí creo que estamos ok. La pregunta que le hacía ahora, que es lo que me contestó Ignacia bien y también Martín, y quiero ver un poco si entendemos el mecanismo, es, una vez que yo estoy en desequilibrio, la idea es que haya alguna fuerza, entre comillas, que me lleva de vuelta a un equilibrio, ¿ok? Entonces, imagínense que estoy en el punto A y entonces empiezo a tener capitales que entran en el país. Ahora, lo que decía Martín, creo que nos ayuda a entender un poco qué tipo de presión puede haber sobre la tasa de cambio, porque ya Ignacia nos dijo que si en A yo tengo tendencia a observar flujo de capital en entrada, esto me implica una tendencia a la apreciación, o sea, E baja. Y yo quiero ver si entendemos el por qué. Y Martín estaba yendo en la dirección correcta, así que Martín, quizá puede decirnos de nuevo. Lo del exceso de demanda, ¿no, profe? Sí, exceso de demanda ¿de qué? De capitales. ¿De qué capitales en particular? O sea, aquí están entrando capital. O sea, básicamente hacemos siempre un ejemplo fácil, ¿ok? Yo soy una inversionista y estoy basada en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, hacemos el ejemplo Chile versus, o sea, Chile, país, economía nacional, el extranjero es Estados Unidos. Yo soy una inversionista, o sea, yo tengo un fondo de inversión, ¿ok? Y entonces muevo capitales donde tengan más retorno. Ahora, si yo tengo entonces capitales, tengo recursos en términos de, por ejemplo, tengo algunos títulos, qué sé yo, acciones, lo que sea, en el mercado financiero de Estados Unidos, ¿ok? Entonces yo tengo mi riqueza, pero en forma de título, lo que sea, entonces para llevar mis capitales a Chile, ¿ok? Porque es muy interesante invertir en el mercado financiero chileno. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo dólares. ¿Qué tengo que hacer yo? No es que puedo venir aquí y comprar acciones de, no sé, deme una idea, una empresa que nos guste. Notco no está, no está en bolsa todavía, algo cotizado, algo fácil, no sé, es que puedo comprar títulos de Sokimich en dólares. Yo necesito pesos, ¿verdad? ¿O no? ¿Se ve dónde vamos? ¿La explicación? Sí, sí, profe. Ok, súper. Entonces, si aquí quieren llevar todos los capitales aquí adentro, a venir a invertir en el mercado financiero chileno, fundamentalmente va a haber un exceso, ahora sí, un exceso o un aumento de demanda de pesos, ¿ok? Y si la demanda de pesos chilenos sube, ceteris paribus, significa que la moneda, o sea, se pone más, o sea, el precio de la moneda, si quieren, sube, o sea, la moneda se aprecia, o sea, la tasa de cambio baja. O sea, tengo una apreciación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto nos sirve porque con esto podemos empezar a ver cómo se van a mover y qué tipo de cambio, de situaciones vamos a tener en este gráfico. ¿Ok? Entonces, para ver lo que puede pasar en este gráfico, entonces, como les decía en realidad en la lámina anterior,
antes de hacer un ejemplo, tipo, estudiamos el efecto de una política, cualquier sea, fiscal, por ejemplo, en este caso, antes de hacer este ejemplo, tenemos que hacer una hipótesis sobre esta tasa de cambio esperada, ¿ok? Porque todas las otras variables la manejamos, ¿verdad? O sea, la tasa, la variable endógena, ¿ok? Entonces, para entendernos bien, la variable es endógena en este caso son la tasa de cambio, la renta y la tasa de interés. Estas son nuestras variables que tenemos que determinar. Las otras variables, entonces todo está en amarillo, son variables endógenas. Después yo tengo variables de política fiscal, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que son impuestos y ¿dónde está? Ah, se me olvidó escribirlo, muy bien. Muy bien, profe, se olvidó de escribir G. Entonces tenemos impuesto y gasto público, variables fiscales. Y después tengo también otra variable que están conectada con el extranjero, ¿ok? Tenemos la variable de política monetaria, que sería M barra, por ahora, y tengo variables que están relacionadas con lo que puede pasar, que está pasando al extranjero, que nosotros no manejamos directamente, ¿ok? Tenemos Y estrella y I estrella, ¿ok? En azulito son variables de lo que me dice lo que está pasando al extranjero. Todavía me falta definir este E esperado. Entonces, para hacerlo simple, nosotros vamos a hacer dos hipótesis extremas sobre este E esperado. La primera es que yo le voy a decir que es una constante, E barra, como si hubiera una expectativa de una cierta tasa de cambio, como, no sé, pensenle de equilibrio de mediano plazo, entonces, no sé, de 700 pesos por dólar, y esta tasa de cambio esperada la definimos constante, ¿ok? En cualquier tiempo. Y la otra hipótesis extrema es que vamos a decir que en realidad la expectativa se van a cambiar inmediatamente al nivel de E efectivo. ¿Ok? Entonces, en un caso aquí voy a tener una constante y en el otro caso voy a tener E esperado, que es igual a E, entonces E menos E hace 0. ¿Se entiende? Vamos a usar estas dos hipótesis extremas. Entonces, déjenme reescribir, a ver si estamos de acuerdo para analizar aquí juntos la política fiscal, una política fiscal, por ejemplo, y después vamos al artículo del Economist que le quería comentar al principio. ¿Ok? Entonces, lo escribo así por ahora. Y estrella más E esperado dividido E menos 1. Hacemos la primera hipótesis. O sea, básicamente la hipótesis le estoy diciendo que esta es una constante, un número, una constante, y queda constante allá donde está, a este valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Hacemos esta hipótesis por ahora y después vemos qué pasa con la otra hipótesis extrema. Y ahora vamos a ver si podemos razonar juntos. Entonces, voy a tener la curva LM, voy a tener la curva IS y voy a tener mi curva UIP, que me dice entonces esto es I estrella más una cierta constante dividido por E menos 1. Ok. Estamos en el equilibrio, partimos del punto A y a este momento lo que pasa es, elijan ustedes, ¿qué queremos analizar? ¿Una política fiscal expansiva, restrictiva, una política monetaria expansiva, restrictiva, lo que sea? Una política fiscal expansiva. Una política fiscal expansiva. Perfecto, entonces, a ver cómo lo analizamos. G sube. ¿Qué pasa en este caso? Se aceptan propuestas. Aumenta la producción. Alguien se desplaza, o sea, cuando tú me dices aumenta la producción, yo me confundo porque no entiendo si tú me quieres decir en el equilibrio final o es algo, o sea, primera cosa tenemos que ver qué pasa, cómo se mueven estas curvas. Y después vamos a ver entonces cuál es el equilibrio final. Yo creo que lo que me quieres decir tú es que por cualquier nivel de R o de I, R igual a I, se desplaza la IS, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero tú me estás diciendo que lo que pasa es que la IS se va por acá. Correcto. Entonces estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo.
Ahora, el problema es, si yo miro lo que estábamos mirando antes en el modelo ISLM en economía cerrada, me doy cuenta que a este momento me encontraría en el punto B, si me estoy cruzando con la IS, con la LM. La LM no se mueve, ¿verdad, chicas y chicos? Porque es una política fiscal, la única cosa que pasó, subió G, se desplazó la IS, la LM quedó donde está. ¿Cuál es el problema? La situación del punto B. ¿Los flujos de capitales son positivos? Muy bien, perfecto. Estamos en esta parte, estamos en esta mitad del, del plano, ¿verdad? Por lo cual estoy en desequilibrio. Tengo una tasa de interés más alta de lo que debería ser según lo que está pasando, lo que me dice la UIP, por lo cual yo tengo tendencia a ver, tengo tendencia a ver entrada de capitales. Ahora, ¿qué implica esto sobre mi tasa de cambio? Baja. Perfecto, tengo una apreciación por todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, ¿dónde entra la tasa de cambio? ¿En qué curva se afecta con la tasa de cambio? La IS. La IS y... ¿Otra? La UIP. Muy bien, entonces la epsilon, E o epsilon, acuérdense siempre yo por epsilon igual a E porque estoy normalizando los precios a 1, etc. Pero epsilon y E entran allá, entran en la IS, como dice Joaquín, y entra en la UIP. Entonces, si ambas curvas van a tener que moverse. Entonces quiero ver si me dicen cómo se mueven y dónde va a estar el equilibrio final. La La primera... UIP se movería hacia arriba. Muy bien, dice Joaquín, miren, la tasa de cambio está en el denominador aquí, ¿verdad? Entonces, si esto se pone más chico, la tasa, este valor total es esperado que una constante, ok, dividido por E, sube, por lo cual mi curva UIP en realidad se está desplazando hacia arriba, ok, se va a desplazar hacia arriba. Y la curva IS, ¿qué le va a pasar? Se contrae Muy bien, ¿por qué? porque hay una apreciación de la moneda y eso afecta negativamente a las exportaciones. Por lo tanto, Perfecto. las exportaciones, eso. Perfecto, creo que te perdí la última frase, pero lo que pasa es que la UIP se me va por arriba. De otro lado, bajo las condiciones de Marshall Lerner Robinson, yo sé que las exportaciones netas empeoran cuando yo tengo una apreciación, por lo cual la IS se va a contraer, por lo cual simplemente déjenme borrar todo esto que le había hecho antes, porque si no creo que tenemos demasiados colores aquí dentro. Entonces, esto era para acordarnos cómo era la desigualdad acá. Entonces, perdón, esto. Por lo cual, lo que pasa es que su curva IS se desplaza, se redesplaza, entre comillas, se desplazó una vez. Esto primero es porque G sube. Y la segunda vez es porque NX baja. La definición de equilibrio es que las tres curvas se tienen que cruzar, o sea, la información que me dan estas tres curvas tiene que ser consistente, por lo cual el equilibrio, como aquí le estoy poniendo la condición que las tres se respetan, por lo cual mi equilibrio lo grafico así. ¿Se entiende? O sea, la NX, la exportación en neta bajan, por lo cual yo tengo este movimiento, esta flechita aquí. ¿Se entiende? Movimiento 2. Sí. Esto es el movimiento 2. Súper. Resultado final,
Mi equilibrio es el punto, el equilibrio final es en el punto C, donde con respecto a antes me subió el gasto, me subió ¿cómo se llama? La renta de equilibrio, pero también subió la tasa de interés de equilibrio y hubo una apreciación de la moneda. ¿Okay? Entonces, si yo le pregunto qué pasa al final, cuál es la diferencia entre el punto A y el punto C, ustedes ven en el gráfico directamente que subió Y y subió la tasa de interés. Pero ojo que también yo sé que aquí detrás hay una apreciación, lo que está pasando es que hay una apreciación de la moneda. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Sí, Profesora, sí. ¿eso significa que ya en el punto C las exportaciones netas suben? Ah, muy bien. La exportación neta, según ti, ¿qué le pasa en el punto C? Tú lo puedes analizar porque mira, tú sabes de qué dependen las exportaciones netas. Tú quieres comparar las exportaciones netas en A con respecto a las exportaciones netas en C, si entiendo bien tu pregunta, ¿verdad? Claro, eso pregunto. Entonces, mira, el hecho de que la renta es más alta significa que voy a tener más importaciones, porque la renta nacional me impacta las importaciones. La exportación no tiene nada, con la exportación no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, por el hecho que Y es más alta, ya tengo un efecto, entre comillas, negativo, porque, o sea, ya sé que las importaciones van a ser más altas. Además, lo que tú sabes es que hubo una una apreciación. Entonces, tú sabes que sí o sí, NX está ¿cómo? ¿En qué situaciones va a estar? ¿Peor o mejor? Que nada. Aquí nos... O sea, al principio debería ser como algo ambiguo, pero supongo que después afecta la condición Marshall-Lenner-Robinson. O sea, sí, exacto. O sea, una vez que tú hablas del punto C como, entre comillas, estable, como si fuera el nuevo equilibrio y quedamos por allá para siempre, entonces, en esta nueva situación de equilibrio, yo con respecto a A tengo más renta y una moneda apreciada. O sea, sí o sí, NX empeora. ¿Sí? Ah, ya, ¿Sí? entiendo. ¿Se entiende? Sí, Muy buena sí, pregunta, así estamos todos de acuerdo. Perfecto. gracias. De nada, pero súper, ¿ok? Entonces se dan cuenta que con respecto a la situación de una economía cerrada, aquí tenemos que internalizar el discurso de lo que pasa con la tasa de cambio, fundamentalmente. Ahora, y aquí cierro, lo del artículo, como es corto, se lo voy a dejar para que lo lean antes y lo hablamos lo podríamos hablar después, pero terminemos aquí. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Ahora, piensen un caso totalmente extremo, que pero vendría de mi otra hipótesis que le había hecho antes. O sea, la hipótesis sería la siguiente. Si yo le digo que la tasa de cambio esperada ahora es igual, siempre igual a la tasa de cambio efectiva, ¿ok? Entonces, no tengo más esta versión de la UIP, entonces esta no, sino que ahora voy a tener la siguiente. Con la otra hipótesis, si I estrella, si I es igual a I estrella, porque E esperado es siempre igual a E, por lo cual esto es igual a 1, 1 menos 1, 0. Okay, entonces esta es la hipótesis, esta decimos la hipótesis que habíamos hecho antes, hipótesis, ¿cómo la hemos llamado? ¿Le hemos dado un número, un nombre? No, esta es la hipótesis, la escribo aquí, esta es la hipótesis 1 y esta ahora hacemos la hipótesis 2, ¿ok? Hipótesis 2. Esta es la 1 y esta es la 2. Si ahora estoy con esta situación, I igual I estrella. O sea, la hipótesis extrema me dice que la tasa de cambio esperada se adapta, como que salta instantáneamente cada vez que cambia la tasa de cambio, cambian las expectativas.
es una hipótesis extrema. Es también extremo decir que la tasa de cambio esperada es una constante. Entonces, básicamente es como mostrar los dos extremos, blanco y negro, y el mundo real está en el medio, está en el gris. ¿Okay? Pero, ¿se dan cuenta qué pasa en este gráfico? Piensen, veámoslo juntos. ¿Qué pasa en este gráfico si yo le digo que I ahora es igual a I estrella, punto? O sea, esta parte no existe más. Entonces, saque esto y la UIP le dice I es igual a I estrella. ¿Cuál es la mega diferencia aquí ahora? Que ya no se vería afectada por cambios en la tasa de cambio real. Excelente. Entonces, Joaquín nos dice, a este momento, la UIB, a menos que no me digan que está cambiando la tasa de interés extranjera, que es algo como una información externa, como un shock exógeno, si no me dicen esto, la UIB no se mueve, está clavada donde está, porque me dice que la tasa de cambio nacional, perdón, la tasa de interés y es igual a I estrella, y que sería la tasa de interés al extranjero, y punto. Entonces, ¿cuál es el efecto de un aumento del gasto público aquí? Partimos del punto A, ¿verdad? O sea, estamos haciendo el mismo cuento, pero con esta otra hipótesis. Parto del punto A, subo el gasto público, la IS se me desplaza y estoy en el punto B. Estoy en desequilibrio, porque en B estoy arriba de la OIP. Tengo flujos de capital en entrada, lo que me hace apreciar la moneda. Si se aprecia la moneda, la única cosa que reacciona es las exportaciones netas. Las exportaciones netas, por lo cual aquí lo que estaba intentando hacer es que la UIP no es verdad que se mueve por arriba, la UIP queda donde está, no hay por dónde irse, porque la I tiene que ser igual a I estrella. Entonces, ¿se dan cuenta del efecto extremo de esta hipótesis? Me está diciendo que yo tendría una contracción de la curva IS y en realidad, ¿dónde va a quedarse la nueva IS? La única cosa que, de nuevo, acuérdense, la definición de equilibrio es que las tres curvas, IS, LM, UIP, se cruzan. La UIP no se mueve, la LM no se mueve, la IS se va por acá y después se devuelve por acá. ¿Se entiende? ¿Cuál es el punto final de equilibrio? El punto A. ¿Se dan cuenta? ¿Se ve la cosa? Sí. Ahora, si yo le pregunto, entonces espero que después de la lámina no se enreden porque estoy escribiendo todo uno por arriba de la situación, las varias cosas. Entonces, déjeme cómo lo podemos escribir para que no se confundan. Entonces, el efecto, este primer cambio es en el caso, déjamelo llamar caso A chico, ¿ok? ¿Ah? Mientras que en el caso B, la IS se redesplazó y volvió exactamente donde estaba antes. Ahora, si yo le pregunto si en el punto A estamos exactamente igual que antes, ustedes se tienen que dar cuenta que aunque Y y la renta y la tasa de interés vuelven al nivel inicial A, la moneda se apreció. ¿Ok? ¿Se ve? O sea, si yo le pregunto el punto A, en el equilibrio del punto A, después del aumento del gasto público, ¿estamos exactamente en la misma situación que antes de aumentar el gasto público? Y la respuesta es no. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Por qué no está la misma? ¿Cuál es la cosa que cambió? La moneda se apreció, por lo cual, lo que preguntaba antes Tomás, NX en el nuevo punto, o sea, parto de A, me voy a B y vuelvo en A. Entonces, en A, al final, yo estoy segura que las exportaciones netas empeoraron. ¿Por qué? Y no cambia, efectivamente no cambia. Y no cambia, efectivamente.
con respecto al inicio, pero tengo una moneda que se me apreció. Y se me aprecia la moneda, exportaciones netas empeoran. Por lo cual, la conclusión es, si usted está en una economía abierta, con una tasa de cambio flexible, por supuesto, y una tasa de cambio esperada que es siempre igual a la efectiva, o sea, si usted está en la situación 2, claramente no parece ser una idea muy genial hacer una, ¿verdad? Si yo estoy en la situación 2, bueno, hacer una política fiscal expansiva, decimos que aparte empeorar la balanza comercial no sirve. Ahora, en realidad, uno puede decir, ok, pero ¿cuánto tiempo me demoro yo entre A y B y de vuelta de B a A? Y esta efectivamente es una pregunta muy válida a la cual yo no puedo, porque ustedes me dicen, pero hay tiempo, necesita tiempo para que las exportaciones netas reaccionen. Y tienen razón. El problema es que nosotros, este modelo, no tenemos ninguna manera de estudiar de manera rigurosa la dinámica, por lo cual esperen otro ramo de macro para ir a estudiar dinámica. Yo aquí no les sé decir, no tengo en este modelo nada que me ayude a decir que me demoro, qué sé yo, X meses hasta llegar en B y otros 7 meses, qué sé yo, cualquier sea, para volver en A. Que uno me puede decir así, ok, pero si tengo la pandemia COVID, igual está bien hacer política fiscal expansiva. Y tienen razón. ¿Ok? ¿Se entiende? El problema es que nosotros en este modelo simple veamos como si fueran fotos. Todo es como instante de tiempo, pero no les sé decir, no tenemos los instrumentos para saber cuánto tiempo nos demoramos en hacer toda esta vuelta. ¿Ok? Entonces, sabemos el resultado final, por lo cual la pregunta, o sea, uno puede decir, en este caso es totalmente inútil hacer política fiscal. Bueno, si yo miro el resultado final, parece que sí. Es verdad que hay tiempo entre estas cosas. Entonces, esto es un punto. Ya, cierro acá. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Profe? Sí. No, algo aparte de la materia, usted dijo que iba a ser un control recuperativo, ¿no es cierto? Sí, el problema es que recibí explícitamente dicho que no se pueden hacer controles en la semana de vuelta de regreso de la, ¿cómo se llama? O sea, después de la interrupción de clase, por lo cual sí podemos hacer un control recuperativo, pero no se puede hacer esta semana, se tiene que hacer la próxima, más allá. Pero estoy totalmente... Las tareas hay que hacerlas a priori, o sea, por ejemplo, la próxima semana debería ser una semana de tarea. Entonces, las tareas no, o sea, si queremos hacer un control recuperativo, no una tarea recuperativa, pero efectivamente, o sea, ya tenemos que hacer nuestra tarea además. O sea que, por lo cual, tenemos que encontrar una fecha. Ahora, la tarea, yo normalmente cuando les doy la tarea se la doy con tiempo, o sea, no es que lo tienen que hacer en un día, por lo cual en la misma semana creo podríamos poner, o si no, hacemos la tarea la próxima semana y el control la siguiente, el control recuperativo, porque el control de verdad, o sea, el control número 2, déjeme mirar el calendario que lo tengo aquí, tiene que ser el... Ah, no, estamos fritos. Por ahora ya se acumulan, porque aquí, según el calendario nuestro, ya tenemos como cerca el control número 2, por lo cual el recuperativo creo que lo tenemos que chutear para más allá. A menos que no quieran hacer 2 cosas en la misma semana. Profe, ¿el 2 cuándo es? El control 2. Yo aquí tenía escrito supuestamente para en 2 semanas más, o sea, 4 de mayo, pero no me está viniendo la duda. Supuestamente le habíamos dicho al principio en un ¿cómo se llama? El programa, si no me acuerdo mal, habíamos puesto la fecha. En el programa sale el 4 de Sí, mayo. ¿viste? Entonces ya aquí estamos empezando a estar... si quiero hacer una tarea y después el control, el 2, ya el 3, del recuperativo tiene que ser para más allá.
Ya estamos un poco apretados en el sentido que este 20, además, me parece muy cercano esto. No creo que voy a tener bastante material y creo que probablemente hay que cambiar un poco la organización. La próxima semana yo le quería dar una tarea para que vayan ahí siguiendo. Sí. En particular quiero que quiero que sea basada sobre esto artículo, entonces esto ahora se lo doy al tiro para que lo empiecen para que lo lean. Y en teoría le quería dar tiempo hasta el jueves, o sea, para que me entreguen la tarea como el jueves de la próxima semana. Entonces se empieza a acumular esta cosa que uno no... pero en todo caso no se preocupe, en el sentido que... Sí, el 29 de abril. En el sentido que ya ustedes tienen que hacer 4 controles para que tengan la nota con los 3 mejores, el promedio con las 3 mejores. Esto sería un control número 5, entre comillas, opcional. Y yo creo que lo tenemos que hacer más allá, porque esta parte de mayo está todo compacto. Profe, Sí. yo tengo una duda respecto a la nota del control 1. El puntaje que sale es la nota, ¿cierto? Por ejemplo, 5 de 7. Sí, ya está escrito en términos de nota, sí, no de puntos. Gracias. Sí. Hay casos diferentes por razones técnicas y varias, por lo cual no se preocupen, es el primero, hay otros a hacer. Hagan bien los 3 que faltan, y si es necesario, en todo caso, como les decía yo, uno extra aún, hay solo que encontrar una fecha decente para que lo podamos hacer. Y ojalá que no sea tampoco la vuelta, a menos que no estén todos de acuerdo, y me aseguran que nadie reclame, porque si alguien reclama, a mí de la escuela me castigan. ¿No? Tú no puedes hacer evaluaciones en la semana de vuelta de la interrupción. O están todos de acuerdo, me firman, o aquí me pongo en problema. Esta es la cosa. Esta es la cosa. Eso, también podemos considerar eso. Entonces, esta es la situación. Y yo le voy a dar este artículo para leer y ir un poquito más adelante, a continuar un poco con los contenidos el jueves. Y para la semana que viene, sobre este artículo y otra pequeña cosa, será una tarea. ¿Ok? Entonces, vamos con esto por ahora. Y encontraremos una fecha para hacer un control extra, no se preocupen. ¿Cómo vamos? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Lo quiero No, dejar. profe. ¿Estamos bien? Lo quiero dejar porque si no igual tienen otra clase, así que... súper, ok, entonces yo le pego los videos, le subo los dos, le subo esta lámina, ojo con no enredarse que la lámina está un poco caótica, y nos veremos, y le mando el artículo, este PDF para que lo empiecen a leer. Ok, cuídense, no salgan, nos vemos. Gracias, Chao, profe. profe. Sí, igual, Esté profe, bien, gracias. cuídese. Nos Por lo vemos. posible, Chao, profe, gracias. por lo posible. Chao.